Amada Iglesia del Señor, nuestro Dios, paz a vosotros, donde se encuentre, en ese hermoso lugar. Sabemos que añoramos estar en las localidades, pero gracias a nuestro Dios, por medio de la tecnología, pues nos acercamos a sus hogares. Así es que en esta ocasión me siento privilegiado por poderles hablar de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso. Antes de que, yo sé que los que están en sus hogares, pues tal vez están parados, y vamos a acostumbrar, como cuando estamos habitando en la iglesia, en las localidades, pues nos vamos a mantener de pie porque vamos a tener una lectura, la cual se encuentra en Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 17, del verso 24 al verso 26. Hechos capítulo 17, verso 24 al verso 26. Su servidor va a dar lectura, y si usted tiene su Biblia en su casita, pues también puede leer conmigo. Y la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, dice de esta manera: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Amén. Ahora sí, pónganse cómodos, mis hermanos, si se encuentra pues parado en su casita. Solamente que siempre es aconsejable, no muy cómodo, porque le puede dar sueño, ¿verdad? Así es que hoy en esta ocasión, mis hermanos, vamos a dar a conocer al Dios no conocido. Ese es el tema de hoy, conociendo al Dios no conocido. Tal vez algunos de ustedes han visto o han escuchado algunos mensajes que predicamos, que predica la Iglesia de Dios israelita. Nosotros conocemos al Dios, pues por eso que cada sábado nos reunimos para darle la honra y la gloria al Dios que la Iglesia de Dios conoce. Es bien importante, si usted no ha escuchado de este Dios, pues ponga atención. Tal vez, yo sé que si usted es de la iglesia, estos temas ya no son nuevos para usted, pero hay que afirmar nuestra fe con todo esto que está sucediendo. Tal vez usted tiene miedo, pues no tenga miedo, porque usted está adorando al Dios. Tal vez algunos de ustedes que no está bien familiarizado con el saludo, por eso escucha usted pasa voz. Es el saludo de nuestro Maestro, y hoy tal vez lo va a entender, que el Dios que nosotros predicamos, como decía Pablo aquí en la lectura, vamos a hacer una pequeña reseña históricamente, por qué Pablo pues dijo esto. Pablo estaba en Atenas, una ciudad dada a la idolatría. Él estaba esperando a Timoteo y a su compañero. Cuando él estaba esperando, tenía tiempo, se metió al templo de los atenienses, y le llamó mucho la atención, tanto que dice que su espíritu se deshacía al ver tantos altares a todos sus dioses. Pues ustedes saben, los que hemos estudiado la mitología griega, había Dios del fuego, Dios del amor, Dios de la lluvia y de todos. Entonces Pablo andaba mirando, se estaba admirado sobre eso, y miró un altar que estaba dedicado al Dios no conocido. Bueno, Pablo miró la oportunidad para que los atenienses escucharan de ese Dios que ellos honraban aún sin conocer, aunque ellos tenían ese altar ahí con ese letrero al Dios no conocido, porque ellos decían, por si es que nos falta un Dios, vamos a hacerle su altar. Bueno, Pablo de eso se aprovechó. Y él dice, yo les vengo predicando
al Dios que ustedes no conocen. Y lo que él iba predicando es a Jesucristo y a la resurrección. Era lo que predicaba. Los atenienses, había hombres que querían escuchar todos los días algo nuevo o decir algo nuevo. Él aprovechó y dice: yo les vengo predicando al Dios que hizo el mundo y todo su ornamento. Algo interesante, ese es el Dios que nosotros predicamos. La iglesia de Dios a ese Dios adora. Pero para que usted esté 100% seguro si ese es el Dios que usted adora, vamos a ver cuáles son las características del Dios verdadero, del Dios que tal vez mucha gente no lo conoce. Muchas personas adoran a Dios, pero tal vez no es el Dios que habla la Biblia. Ya que dice el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Vamos a ver entonces cuando Dios hizo el mundo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Porque si nosotros predicamos al Dios que hizo el mundo, debemos de tener algo de lo que él hizo. Para eso, vamos a leer en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, indudablemente que usted que ha leído la Biblia, ya sabe qué es lo que dice. Pero ahí Pablo le dice a los atenienses, dice el Dios que hizo el mundo, porque él iba predicando a ese Dios verdadero, al Dios que los atenienses no conocían. Dice de esta manera el verso 1 del capítulo 2, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Aquí está lo primero. Mucha gente no acepta el sábado. Pero aquí nos está diciendo, Pablo, recuerden que él iba predicando al Dios que hizo el cielo y la tierra y todo su ornamento. Este es el mismo Dios que él iba predicando. Indudablemente les habló del sábado. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta que Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo. Y no nomás reposó, sino que lo bendijo y lo santificó. Muchos dirán, no importa el día, lo bueno es que le alabes. Efectivamente, eso es cierto. Pero ¿qué tal si adoro todos los días y desobedezco esto? El día séptimo no lo alabo. Es bien importante alabarle a Dios todos los días, pero no olvidarnos del día séptimo, porque es el único día que está bendito y santificado. Una característica, ya nos dimos cuenta, del Dios que los atenienses no conocían. Hoy en día excusándose, diciendo que Jesucristo vino a cambiar esto. Vamos a tratar de que usted entienda este tema. Pablo iba predicando al Dios que no conocían. Bueno, así se lo explicaba, hermanos. Recuerden que ellos tenían muchos dioses, muchos. Aquellos que dicen que vino Jesucristo y cambió, vamos a ver qué dice Jesús allá en Marcos capítulo 2. Acerca del sábado, para que los hermanos, si a usted, a alguno de los que no conocen a este Dios, lo quieren engañar, lo quieren confundir, que si ya creyó en Cristo no es necesario obedecer el sábado, hermanos, no le haga caso, trate de convencerlo. Dijo el Señor Jesucristo hablando del sábado en Marcos 2, 27 27 y 28, dice de esta manera, también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Es bien importante que entendamos esto, mis hermanos. Recuerden que Dios trabajó 6 días y el sábado descansó. El hombre debe de trabajar 6 días y debe de descansar el séptimo día, o sea, el sábado. Es el mandamiento.
Jesucristo aquí no lo está aboliendo, Él está diciendo el sábado fue hecho por causa de la humanidad. Así es que mientras exista hombre en la tierra, mientras exista la humanidad, se debe de descansar el día sábado. Es bien importante, los israelitas cuando estuvieron en Egipto, recuerden que ellos eran esclavos, ellos no descansaban ningún día. Cuando Moisés llega y les dice, Dios quiere que vayan al desierto para que le hagan fiesta el día sábado, ellos se alegraron muchísimo, porque ellos eran esclavos, todo el tiempo se pasaban trabajando. Cuando llega el libertador Moisés, pues algo bueno, dice, trae él, para irle a hacerle fiesta en el desierto. Porque en Egipto, siendo esclavos de Faraón, no podían descansar. Así es que el sábado, recuerden, es hecho para nosotros, para que reposemos y alabemos el nombre de nuestro Dios. Bien importante, mis hermanos, entonces, el Señor Jesucristo no vino a abolir el cuarto mandamiento, ya que en los profetas, todos los profetas hablan de este día. Pero vamos a ver solamente uno, Isaías 56, para que nosotros nos demos cuenta, porque mucha gente dice, es que el sábado es para los judíos, para Israel. Algo más que quiero decirle, mis hermanos, cuando Dios hizo el mundo y todo su ornamento, no existía el pueblo de Israel, no existían los judíos, y el sábado fue dado desde el principio. Así es que no se deje que lo engañe la gente y que le diga que el sábado ya no. El sábado, mis hermanos, tiene muchas promesas. Dije Isaías 56, dice de esta manera, ¿qué les va a pasar a los que guardemos el sábado? Como hoy lo estamos haciendo. Dice el verso 1, así dijo Jehová. Recuerden quién está diciendo. Nuestro Dios, Jehová, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir a mí y mi justicia para manifestarse. Y sigue diciendo, mis hermanos, dice aquí acerca del sábado, el 2, bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarde el sábado de profanarlo y que guarde su mano de hacer todo mal. Perdón, hermanos. Bienaventurado el hombre que guarde su pie de profanar el sábado, quiere decir, y su mano, quiere decir que no usemos nuestros pies ni nuestras manos para quitarle la honra y la gloria, porque ese día está bendito y está santificado. Y no solamente, bueno, dirá usted, ese es para los judíos o Israel, no, mis hermanos. Y podemos seguir leyendo todo aquí, dice el 3, y el hijo del extranjero. ¿Quiénes son los extranjeros? Los que no son del pueblo de Israel. Dice el verso 6, y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, dice, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos, no nomás de Israel. Pero debemos de honrar y no se nos debe de olvidar que el sábado Dios lo santificó y lo bendijo. Mis hermanos, ese es el Dios que la iglesia de Dios ya lo conoce, pero que no conocían los atenienses. Pablo, mis hermanos, indudablemente que les tuvo que decir eso, porque desde cuando dijo al Dios que hizo el cielo y la tierra, les tuvo que decir todo eso, aunque él les iba predicando a Jesucristo y la resurrección. Cuando ellos escucharon de la resurrección, no le creyeron. Pero es bien importante, mis hermanos, que nosotros conozcamos. Dice allá en segundo libro de Rey, capítulo 5, Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5, algo importante que debemos de saber. Dice el verso
15. Voy a darle lectura y después voy a explicar un poquito. Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Este hombre, mis hermanos, en la historia, para ahorrar tiempo, es la historia de un hombre leproso. Recibió los beneficios del Dios de Israel y él, agradecido, fue al profeta Eliseo y se puso delante de él, y él reconoció algo bien importante, lo que la iglesia de Dios ha reconocido, que no hay Dios en toda la tierra, sino ¿dónde? En Israel. Si nosotros no entendemos esto, nunca vamos a conocer al Dios no conocido, el que iba predicando Pablo. Mucha gente, dejen decirles que hay hombres buenos, elocuentes, predicadores, pero no dan a conocer al Dios que hizo el mundo y la tierra y todo lo que hay, vamos a decir. Los atenienses, recuerden, mis hermanos, que cuando Pablo llegó, ellos se ocupaban en cosas, pues tenían muchos dioses. Ellos creían que el mundo lo cargaba un hombre que se llamaba Atlas. Tal vez ustedes han visto el mapa Atlas, cómo está un hombre ahí que lo está cargando. Cuando Pablo les predica acerca de que Dios hizo el mundo y pues todo su ornamento, les llamó mucho la atención. Mucho, mis hermanos. Estaban los estoicos y los epicúreos, mis hermanos. Cuando escucharon eso, es algo nuevo, una doctrina diferente. Nosotros predicamos al Dios de Israel, mis hermanos. No podemos decir que no, porque la palabra de Dios, este hombre, por haber recibido ese favor, él reconoció, he aquí, no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Nosotros debemos de pensar eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice. Los gentiles, mis hermanos, ¿qué cosa es un gentil? Pues un griego, uno, vamos a decir egipcio, un mexicano, uno de Estados Unidos y de toda América. El único, mis hermanos, que no es judío son los del pueblo de Israel. Digo gentil, son los del pueblo de Israel. Los gentiles, mis hermanos, si nosotros no nos allegamos al Dios de Israel, si nosotros no obedecemos al Dios que hizo el cielo y la tierra, dice Efesios. Es bien importante que sepamos esto, mis hermanos. Efesios capítulo 2. Si no reconocemos que el Dios de Israel es el proveedor de todo, mis hermanos, seguimos siendo gentiles. Y los gentiles están así, mis hermanos. Dice el verso 12. Dice que en aquel tiempo estabais sin Cristos, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si nosotros no aceptamos al Dios de Israel, estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso debemos de conocer al Dios que la gente no conoce y debemos de darlo a conocer, así como Pablo. Yo les vengo predicando al Dios que ustedes no conocen, al Dios que hizo el mundo y todo su ornamento. Es bien importante entonces que nosotros sepamos estas cosas. Si usted no quiere seguir estando en este mundo sin esperanza y sin Dios, acepte a Jesucristo. Pero eso sí, tenemos que obedecerle. Bien importante. Mis hermanos, dice Romanos capítulo 9, ya que estamos hablando del Dios de Israel. Realmente, mis hermanos, en la mañana escuchábamos un mensaje de que Dios escogió a un hombre, al cual se le dieron las promesas. Y efectivamente, mis hermanos, de ese hombre, pues sale el estirpe, vamos a decir, la descendencia de Israel. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y a Jacob a las 12 tribus, y de ahí nació el pueblo de Israel.
Así es que todos mis hermanos, cuando Dios le hace el llamado a Abraham al pueblo de Israel, se le dio todo esto. Romanos 9, Jesucristo les decía a los romanos, el verso 1, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo, mis hermanos, al ver que sus hermanos según la carne, los judíos, no aceptaban a Jesucristo, él decía, yo quisiera yo ser apartado, pero no puedo. Es que yo amo mucho a mis hermanos, pero no puedo dejar a Jesucristo. ¿Por qué? Dice el verso 4, que son israelitas, en los cuales es la adopción, la gloria, el pacto y la dacta de la ley, el culto y las promesas. En sí de Israel, mis hermanos, después que se le hizo el llamado a Abraham, a ellos se les dio todo. Por eso aquel hombre leproso dijo, solamente encuentro que hay Dios en Israel. ¿Por qué? Porque a Israel se le dio todo, mis hermanos. Se les dio todo, dice que se les dio la gloria, se les dio el pacto, se les dio la ley, el culto y las promesas. Y ya nos dábamos cuenta en la mañana las promesas que se le hicieron a Abraham. Si nosotros queremos tener estas cosas, debemos aceptar a Jesucristo. Y cuando aceptamos a Jesucristo, mis hermanos, dice en Efesios, cuando aceptamos a Jesucristo, Efesios capítulo 2, nuevamente vamos a ir, dice de esta manera, por eso es bien importante. Tal vez usted ya ha aceptado a Jesucristo, pero si no sabe estas cosas, quiere decir que le están enseñando a aquel Dios que no se conocía ya en Atenas. Dice Efesios capítulo 2, verso 17, que Jesucristo vino, hizo la paz entre los de Israel y los gentiles. Dice, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Nosotros, los gentiles. Yo soy de México, Israel está en Asia. Dice, y a los que estaban cerca, pues Pablo le está diciendo a los judíos, también ustedes estaban cerca. Dice el 18, porque los unos y los otros, dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Si usted ha aceptado a Jesucristo, pero a Jesucristo que dice la Biblia, también vamos a hacer otro tema y hablando acerca de Jesucristo, al no conocido, porque mucha gente no lo conoce. Piensan y dicen que ya lo aceptaron, pero es un Jesucristo que pues nació el 25 de diciembre, Navidad, y tiene muchas cosas. Ese no es el Cristo. Vamos a hacer un tema que sea el Cristo bíblico. ¿Para qué? Para que no nos engañen, para que usted pueda enseñarle a la demás gente. Así es que ya usted no es extranjero al aceptar a Jesucristo. Es ciudadano. Por lo tanto, debemos de obedecer al Dios que hizo el cielo y la tierra. Si usted ha aceptado al Hijo de Dios, Él vino, mis hermanos, enseñando la doctrina de Dios. Dice allá en Juan, no lo vamos a leer, pero dice, la doctrina que yo traigo no es mía, sino es el que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. La misma enseñanza que Dios le dio a la gente, mis hermanos de Israel, pues es la misma que trajo Jesucristo. Él no vino a cambiar nada. Para eso, mis hermanos, para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, dice el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es que toda la enseñanza, mis hermanos, la vamos a sacar de la Biblia. Los profetas, los apóstoles. ¿Qué enseñaron los profetas? Bueno, Moisés enseñó acerca del sábado. Isaías acerca del sábado. Y todos los profetas hablan de Dios. Para que nosotros crezcamos espiritualmente, pues el fundamento debe de ser Jesucristo, pero nos debemos de edificar por medio de los profetas, salmos. Jesucristo siempre les habló, dice, estas cosas son las que yo siempre les he dicho. Hablando de Moisés, de los salmos, profetas mayores y menores.
Así es que el Señor Jesucristo, recuerden, no vino a cambiar nada. El sábado no lo cambió. Recuerden que mientras exista hombre en la tierra, el sábado se debe de guardar, como Dios lo guardó. Si a usted le están enseñando algo contrario, mis hermanos, está la oportunidad para que, como Pablo, pues al ver la inscripción al Dios no conocido, él vio la oportunidad de enseñarle a los atenienses. Los atenienses, mis hermanos, ya dijimos, tenían muchos dioses, pero no conocían a este Dios. Si usted no conoce a este Dios, mis hermanos, es bien importante que lo vaya conociendo. Es bien importante, porque si no, va a usted estar creyendo y haciendo lo que los atenienses, vamos a decir en otras palabras, hacían. Cuando vino Jesucristo, recuerde que los apóstoles, los 12 apóstoles, se dedicaron a predicarles a las 12 tribus de Israel. Los apóstoles predicaban solamente, esto quiero que le quede claro, les predicaban solamente a Israel, los 12 apóstoles. Pedro, mis hermanos, allá en Hechos capítulo 10, ya que Pedro era judío, él se sorprendió cuando Cornelio creyó, pero eso fueron 10 años después de que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. Ya era tiempo para que los gentiles empezaran a injertarse. Lo mandan a llamar allá donde vivía Cornelio y dice que, bueno, miró muchos y dijo estas palabras. Dice el capítulo 10, verso 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Cierto, Dios no hace acepción de personas, Él quiere a todos, pero debemos de tenerle temor, mis hermanos. Usted va a decir: yo no le quiero tener miedo a Dios. No, no le tenga miedo. Temor es una cosa diferente. Un verso vamos a leer solamente para que usted vea que es temor. Mis hermanos, temor quiere decir sabiduría. Cuando usted empiece a ser sabio y acepte estas cosas y el reglamento de que Dios es el que hizo el cielo y la tierra y cómo reposó el séptimo día, usted va a empezar a ser sabio. Dice en Proverbios capítulo 1, vamos a ver para que usted no vaya a tenerle temor a Dios o miedo. Dice el verso 7, Proverbios capítulo 1, verso 7. Para que no se confunda, vaya a decir: el hermano ministro dijo que tengo que tener miedo. No, dice el verso 7 así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted es sabio o empieza a ser sabio, ya va a empezar, mis hermanos, a obedecerle a Dios. Va a aceptar que el séptimo día Dios reposó y nosotros debemos de descansar también, reposar. Eso es de sabios, lo que dice la palabra de Dios. Recuerden, el que no conoce a Dios le va a decir que no importa el día. Usted se va a acordar de los atenienses cuando le digan eso. Los atenienses no les agradó mucho, mayormente cuando ellos escucharon de la resurrección. Hermanos, Pablo se preocupó. Él dice que toda la humanidad estaba engañada, estaba ignorante, y que en su ignorancia hacía cosas que no le agradaban a Dios. Y efectivamente, mis hermanos, es que el reglamento, recuerden, ya leímos en Romanos 9, el reglamento está que la gloria, la adapta de la ley y las promesas y todo se lo dieron al pueblo de Israel. Y los gentiles, cero, hermanos. Estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y todo aquel que no quiere aceptar al Dios verdadero se va a quedar igual. Dice en Hechos capítulo 17, verso 30. Ya vamos concluyendo, ya vamos a terminar. Dice así, Hechos 17, el verso 30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia,
ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón, el cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Mis hermanos, recuerden que Pablo decía que de una sangre hizo a toda la humanidad. Una sangre, mis hermanos, vamos a decir, a veces se nos ha engañado que hay sangre azul. Recuerden que dice, ya conocí al príncipe azul, porque tiene sangre azul. No, mis hermanos, una misma sangre corre en toda la humanidad, sea cualquier etnia, mis hermanos, morenos, blancos, amarillos, güeros, vamos a decir, es la misma sangre. De esa sangre hizo a toda la humanidad. Y a todos, mis hermanos, va a haber un día en que nos va pues a llamar. Pero nosotros hemos creído en el Jesucristo verdadero, en el Dios verdadero y a Jesucristo verdadero. Y Él, mis hermanos, nosotros, como ya hemos creído, le estamos obedeciendo, no va a haber problema. No va a haber ningún problema porque Él es nuestro abogado. Debemos de obedecerle para que cuando aquel día sea, pues no perdamos. Porque sí se van a levantar todos los muertos y se van a ser juzgados de acuerdo a sus hechos. ¿Se imaginan que nos llamen y nos pregunten, ¿por qué no guardaste el día sábado? ¿O es que tu Hijo Jesucristo lo fue a cambiar? Mis hermanos, no va a ser válido eso. El Señor Jesucristo, recuerden, es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios y no lo confundamos. Muchos lo confunden diciéndole, llamándole a Jesucristo, llamándole a Dios. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan, mis hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solamente vamos a dar 2 textos para comprobar eso, porque usted dirá, ahora tráteme de explicar eso. Dice Juan capítulo 20, verso 17. Juan, el apóstol Juan, el apóstol amado de Jesucristo, mis hermanos. Dice de esta manera, capítulo 20, verso 17. Para aquellas personas que a Jesucristo le llaman Dios, porque dicen, es que cuando Dios se hizo carne, es que cuando Dios vino a este mundo, mis hermanos, el único que ha venido es el Hijo de Dios. Dice 20, verso 17. Después que el Señor resucitó, lo andaba buscando en las mujeres, una de ellas llamada María, lo encontró. Y miren, dice el de 17, dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Jesucristo tenía a su Padre, no he subido. ¿Dónde estaba el Padre? En los cielos. No he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo mismo, a nuestro Dios, al Dios que Pablo iba predicando, al Dios que los atenienses no conocían y que no conoce la mayoría de las naciones, es el Padre de Jesucristo. Por eso dijo, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para que la gente, mis hermanos, vaya conociendo cómo trabaja el Dios que los atenienses no conocían. Y lamentablemente hoy hay muchas naciones que no conocen al Dios. Efesios capítulo 1, verso 17. Y con esto termino, mis hermanos. Efesios capítulo 1, verso 17. Dice de esta manera, mis hermanos, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo,
el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Es bien importante que conozcamos al Dios verdadero, al Dios que los atenienses no conocían. Pero la iglesia de Dios sí lo conoce. Solamente que recuerden, en la iglesia de Dios pues están haciendo personas, crecen y tal vez no han escuchado este tema. ¿Por qué? Porque ellos vienen a la iglesia, adoran, hacen lo que la iglesia de Dios hace y tal vez no hacen diferencia de un Dios a otro Dios. Hay muchos dioses, pero uno es el verdadero, el cual ustedes ya han conocido. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y paz a vosotros.